Mi hermana me robó el vestido que yo había elegido para mi graduación y yo no dije nada por ser la hermana buena, pero cuando vi que también me había robado a mi cita, decidí exponerla contando su secreto más vergonzoso frente a todos en el baile. La noche de mi graduación no se arruinó por un solo hecho. No fue un vestido. No fue una persona. No fue siquiera la traición en sí. Fue la acumulación de años enteros de fingir que no me dolía, de callar por no incomodar, de ceder por costumbre y de aceptar por miedo a que me llamaran problemática. Yo era la hermana buena. La que no decía nada. La que se hacía a un lado para que brillaran los demás. La que, desde niña, escuchaba a mi madre decir que mi hermana era especial y que había que entenderla porque ella no sabía medir sus palabras o porque solo buscaba atención. Yo crecí creyendo que esa atención había que dejársela, como si estuviera prohibido desearla también para mí. Me convertí en esa clase de persona que se disculpa incluso cuando no tiene la culpa, que sonríe aunque esté tragándose el coraje, que deja pasar lo injusto con tal de no ser señalada como resentida. Y todo eso terminó la noche en que mi hermana me robó el vestido que yo había elegido para mi graduación. Aunque si te soy honesta, eso fue solo el comienzo. Había trabajado durante meses en una tienda de postres para poder comprar ese vestido. No es que fuera el más caro ni el más llamativo, pero lo vi una tarde por casualidad y algo dentro de mí dijo que ese tenía que ser el mío. Tenía un tono entre vino oscuro y terracota que contrastaba con mi piel de una forma que me hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. El corte era simple, elegante, sin exageraciones, pero con un detalle en la espalda que lo hacía especial. Fui a probármelo varias veces, pagándolo en partes, porque no quería que mis padres tuvieran que cubrirlo. Tampoco quería deberle nada a mi hermana, quien siempre dejaba claro que cuando ella compraba algo, lo hacía para presumirlo, no para compartirlo. Me sentí orgullosa cuando, por fin, la última semana de clases, lo retiré con la bolsa en la mano, como si llevara algo sagrado. Lo guardé en mi closet, lo colgué con cuidado, y cada noche lo miraba con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Esa noche iba a ser importante para mí. No por la ceremonia en sí, sino porque era la primera vez en años que iba a sentir que algo era realmente mío. Pero en mi casa, nada era realmente mío si a mi hermana también le gustaba. La he visto tomar mi maquillaje sin preguntar, ponerse mis zapatos aunque le quedaran ajustados, meterse en mis amistades con esa sonrisa que muchos confundían con carisma. Pero que yo ya conocía como una forma disfrazada de manipulación. Mis padres siempre justificaron su comportamiento diciendo que ella era más extrovertida, más emocional, más impulsiva. Y a mí me tocaba el papel de la calmada, la que entendía, la que sabía controlarse. Por eso, cuando la vi bajar las escaleras esa tarde, antes del baile, con mi vestido puesto, lo primero que sentí fue una punzada de incredulidad tan profunda que me dejó inmóvil. Ella giró sobre sí misma, con una sonrisa descarada, diciendo que no podía evitarlo, que el vestido le gritaba su nombre, que se lo había probado por curiosidad y simplemente no había podido resistirse a usarlo. Se giró hacia mí como si esperara una reacción. Algo. Un grito, una queja, un empujón siquiera. Pero yo, fiel a mi papel, no hice nada. Solo asentí. Fingí que no me importaba. Me encerré en mi cuarto, agarré un vestido viejo que tenía arrumbado desde hacía 2 veranos y me lo puse. Me convencí de que aún podía disfrutar la noche. Me obligué a pensar que, al final, era solo un vestido. Lo que no me esperaba era que también me iba a robar a mi cita. Él y yo habíamos empezado a hablar con más frecuencia desde hacía unos meses. Íbamos juntos a clases de literatura y nos habíamos sentado juntos en el autobús escolar más veces de las que podía contar. No era una relación oficial, no habíamos tenido la charla, pero todos sabían que estábamos empezando algo. De hecho, él mismo me había preguntado si quería que fuéramos juntos al baile, y yo había dicho que sí con una mezcla de nervios y emoción que me duró toda la semana. Me arreglé pensando en él, imaginando nuestras fotos, el primer baile, y hasta las miradas tontas que nos íbamos a lanzar cuando la música bajara el volumen. Pero cuando llegué al salón del evento, lo primero que vi fue a mi hermana entrando del brazo con él, con el vestido que yo había elegido, posando para las cámaras como si ella hubiera sido quien se ganó ese momento. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada. Sé que alguien me habló, que una chica me tocó el hombro para decirme que el grupo de las mesas ya se estaba formando,
pero sus palabras me sonaron lejanas, irreales. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso, como si todo se desarrollara bajo el agua. Mi hermana me vio. Me miró directo a los ojos. Y en vez de apartar la mirada, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero no había duda de lo que significaba. Ella sabía lo que había hecho. Sabía que estaba cruzando un límite. Y no le importó. Porque estaba convencida, como siempre, de que no iba a haber consecuencias. De que yo iba a quedarme callada, como toda la vida. Esa fue la última vez que le di ese poder. Esa noche, mientras me encerraba en el baño del lugar con el sonido de los tacones y la música lejana rebotando en las paredes de azulejo, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo ahí mismo, no iba a empujarla frente a todos ni a llorar delante de nadie. Pero me juré que ella no iba a olvidar lo que me había hecho. No esa noche. No jamás. Porque si de algo me había servido ser la hermana buena todos estos años, era para aprender a observar en silencio, a recordar detalles, a guardar secretos que los demás soltaban sin pensar que yo algún día podía usarlos. Y mi hermana tenía varios. Uno, en particular, que ni siquiera sus amigas más cercanas sabían. Algo que ella había hecho y que siempre pensó que nunca saldría a la luz. Hasta esa noche. Actualización 1. Pasaron unos 15 minutos, tal vez 20, desde que me encerré en ese baño. El tipo de tiempo que se diluye cuando estás entre el colapso y la rabia. Al principio solo me miraba al espejo, con la pintura de labios corrida y las pestañas pegadas entre sí por el rímel húmedo. No lloraba como en las películas, con dramatismo y elegancia, sino con una fealdad que venía desde lo más profundo de una humillación demasiado antigua. Había algo profundamente frustrante en la forma en que mi reflejo me observaba, como si incluso mi versión más derrotada supiera que eso no era todo, que no podía terminar ahí. Intenté secarme los ojos con papel higiénico del dispensador de metal, pero lo único que conseguí fue mancharme más la cara con restos de maquillaje mal difuminado. Me vi y me dio rabia, pero no con ella, sino conmigo, por haber vuelto a dejar que todo pasara, por no haber dicho nada, por quedarme en ese silencio que me había perseguido desde siempre. Me senté sobre la tapa del inodoro, con la puerta aún cerrada, y lo reviví todo en la cabeza. Cada risa fingida, cada fiesta a la que no fui porque ella también iba a estar, cada comentario sarcástico que mis padres le permitían como si fuera una broma inofensiva. Pero esta vez no fue solo una más. Esta vez me había quitado lo único que yo había cuidado con tanto esmero. Mi vestido, sí, pero también mi momento. Y eso ya no se lo iba a perdonar. Lo que nadie sabía, lo que ni ella misma sospechaba, es que yo también sabía cosas. Cosas que ella confiaba en que yo jamás diría. Y es que ese era el error que cometían todos, pensar que porque una calla, es tonta, que porque uno no levanta la voz, no tiene memoria. Mi hermana era caótica. Siempre lo había sido. Se metía en problemas, decía cosas que no debía, actuaba por impulso, y luego lloraba frente a mis padres para que la perdonaran, como si todo el daño que hacía fuera una simple torpeza de juventud. Y mientras tanto, yo aprendí a observar. A recordar. A anotar mentalmente cada momento en que ella dejaba una grieta. Una de esas grietas apareció semanas antes de la graduación, cuando entré a su cuarto buscando una pinza de cejas que me había quitado sin avisar. Era típico de ella no devolver nada, así que abrí su cajón esperando encontrarla ahí entre sus desastres. Y la encontré, sí, pero también vi un sobre blanco, medio arrugado, con el membrete del centro de salud de la escuela. No estaba sellado. Supongo que ella lo había dejado ahí olvidado después de alguna revisión rutinaria, creyendo que no importaba. Lo abrí sin pensar mucho, con esa curiosidad que uno no planea, pero que te empuja cuando ves algo que no te cuadra. Dentro había una nota médica, escrita a mano por la enfermera, donde decía que mi hermana había sido eximida de las clases de educación física por 2 semanas debido a una lesión cutánea provocada por el uso indebido de sustancias depilatorias caseras. En resumen, se había quemado la entrepierna con un tratamiento estético mal hecho y había inventado una lesión deportiva para ocultarlo. La escena me causó un poco de risa en su momento, lo admito, porque era tan ridícula como innecesaria. Nadie le pedía que fuera perfecta,
Pero ella fingía una versión de sí misma tan pulida que necesitaba ocultar hasta lo más básico. Yo guardé ese dato como una anécdota sin importancia. Nunca se lo conté a nadie. No porque me diera miedo, sino porque, de nuevo, era mi papel. El de guardar secretos. El de protegerla incluso cuando no lo merecía. Pero esa noche, sentada en el baño, con la humillación aún temblando en mi garganta, esa historia volvió a mi mente como una chispa en la oscuridad. Y no solo eso. Me acordé de otras cosas también. Conversaciones que ella había tenido por mensajes con una de sus amigas, capturas que yo había visto por accidente porque ella dejó abierta su sesión en mi laptop cuando me pidió prestarla. Recuerdo que, al revisar mis archivos, la ventana de su Messenger seguía activa, y como soy humana, como soy su hermana, me ganó la curiosidad. Vi una conversación donde ella decía que se moría del asco cuando iba a casa de su mejor amiga porque el lugar olía a perros, que solo le hablaba por conveniencia porque le conseguía descuentos en ropa. En otra, decía que su grupo de amigas era una jauría de desesperadas con hambre de atención. Cerré la ventana con una mezcla de asco y decepción. No hice capturas en ese momento porque no tenía intención de usar eso, ni siquiera lo consideré. Pero esa noche, después de todo lo que pasó, volví a recordarlo todo. Y ahora sí tenía un motivo. Salí del baño distinta. No por fuera, porque seguía con el vestido viejo, el maquillaje corrido y la espalda encorvada de alguien que intentaba no derrumbarse, pero por dentro, algo se había movido. Caminé por el pasillo del salón con esa determinación tranquila que da el saber que no vas a quedarte con los brazos cruzados. La música seguía sonando. Las luces giraban. Parejas bailaban mientras otros posaban para las fotos grupales. Todo seguía, como si no se hubieran dado cuenta de que a mí se me acababa de quebrar una etapa entera. Y lo más irónico era que ella, mi hermana, seguía riéndose con su séquito, como si fuera el centro del universo. Tal vez lo era. Pero ese universo estaba a punto de colapsar. No iba a hacer escándalo en medio del evento. No soy como ella. No soy impulsiva. Lo mío iba a ser más lento, más quirúrgico. Frío. Pero iba a doler. Y esta vez, iba a dolerle a ella. Porque si algo aprendí siendo la hermana buena, es que hay silencios que no perdonan. Y el mío, esa noche, estaba a punto de estallar. Actualización 2. Al día siguiente, cuando me desperté, el sonido del celular vibrando sin parar fue lo primero que me sacó del letargo. Tenía mensajes de todo el mundo, mis compañeros, mis primas, incluso gente que apenas me hablaba durante las clases. Supuse que algo había pasado mientras me fui del evento, o que la gente había notado mi ausencia más de lo que yo creía. Pero no era por mí. Era porque mi hermana y su flamante acompañante habían terminado la noche discutiendo a gritos en el estacionamiento del lugar, según varias personas que me lo contaron por separado. Como si todos estuvieran desesperados por actualizarme con la última bomba del drama escolar. Al parecer, él había intentado besarla, pero ella, ya borracha por los tragos que les colaron en la fiesta, lo rechazó públicamente y le dijo que solo lo invitó para molestar a su hermanita aburrida. Eso último, según una chica que estaba cerca, fue dicho con una risa asquerosa y sin rastro de culpa. Y cuando él le reclamó por haberle mentido, ella simplemente se encogió de hombros y le dijo que no era su problema si él se ilusionaba fácil. Me lo contaron así, sin adornos, y aunque una parte de mí sintió algo parecido a una victoria, otra parte estaba demasiado rota como para celebrarlo. Ese tipo de humillación, aunque no fuera dirigida hacia mí directamente, dejaba en claro el nivel de desprecio con el que ella se movía por el mundo. Y por primera vez, me permití dejar de justificarla. Después de leer todo eso, me senté en mi cama sin saber muy bien qué hacer. Mi cuarto estaba desordenado, con los zapatos del baile tirados en un rincón y el vestido arrugado colgando de la silla como si me recordara lo patético que había sido todo. Pero no era tristeza lo que sentía. Era claridad. Una especie de despertar. Me levanté, me vestí con lo primero que encontré y me fui a caminar, sin rumbo, solo para que el aire fresco me despejara la mente. En ese paseo fue que empecé a pensar en serio en todo lo que sabía de ella. No solo lo que había leído por casualidad, no solo el incidente del sobremédico, sino los pequeños detalles que fui acumulando durante años.
mi hermana era descuidada. Siempre se le olvidaba cerrar sesiones, dejar papeles tirados, hablar más de la cuenta cuando creía que nadie le escuchaba. Y yo, por costumbre, me volví una experta en observar sin que me notaran. Recordé como una vez, cuando tenía unos 14 años, la escuché burlarse de mí por teléfono con una amiga suya, diciendo que yo parecía la empleada triste de la casa porque siempre estaba recogiendo lo que ella dejaba tirado. Me acuerdo porque me dolió tanto que me escondí en el baño para no llorar frente a nadie. No lo mencioné, no hice drama, no lo usé nunca. Pero lo guardé. Como muchas otras cosas. Esa tarde, ya de vuelta en casa, entré a su habitación con una excusa cualquiera. Ella estaba abajo viendo televisión con el volumen alto y sabía que tenía unos minutos antes de que subiera. Me puse a revisar con calma sus cajones, no buscando venganza todavía, sino intentando ver si ese sobre del centro médico seguía ahí. Y sí, estaba, exactamente donde lo había dejado, solo que ahora más arrugado, como si lo hubiera escondido mal entre unos apuntes. Lo tomé, le saqué fotos con mi celular, y lo volví a guardar sin alterar el orden. Luego revisé su escritorio, donde encontré una libreta llena de anotaciones personales, garabatos, listas de cosas por hacer, pero también varios comentarios escritos como si estuviera chateando con alguien. Recuerda no decirle nada a esas perras de lo del préstamo, decía una línea subrayada. Más abajo, había una especie de lista con nombres y un símbolo al lado de cada uno, una chica con una cruz, un chico con una estrella, y otros con comentarios como me debe favores o no olvidarlo de la foto. Nada concreto, nada con contexto suficiente para entenderlo todo, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Ella jugaba con la gente como si fueran piezas de su propio juego. Y yo, durante años, había sido la única que no jugaba. Hasta ahora. Subí a mi cuarto y empecé a organizar todo en carpetas. Digitalicé la foto del sobre médico, empecé a anotar las frases que recordaba de las conversaciones en el Messenger, incluso escribí lo que había escuchado años atrás por teléfono, por si necesitaba refrescarlo luego. Me di cuenta de que tenía más material del que había creído. No era una sola anécdota aislada, era un patrón de comportamiento repetido y evidente, solo que hasta ese momento nadie lo había conectado. Nadie se había detenido a unir los puntos porque todos estábamos demasiado ocupados mirándola como si fuera inofensiva, como si fuera solo la impulsiva, la intensa, la carismática. Pero esa máscara se sostenía con el silencio de los demás. Y yo no iba a seguir sosteniéndola. Esa noche, mientras ella dormía en su cuarto como si nada, decidí que iba a exponerla. No porque quisiera venganza por venganza, sino porque, por primera vez, entendí que lo que había hecho conmigo no era una excepción, era una costumbre. Me robó el vestido, me robó la cita, me robó la posibilidad de tener una noche en paz, y lo hizo con la convicción de que saldría impune. Pero esta vez, iba a perder el control de la narrativa. Esta vez, todos iban a ver lo que yo había visto durante años. Porque si ella quería atención, entonces iba a tenerla. Pero no de la forma que estaba acostumbrada. Actualización 3. A lo largo de la semana siguiente, mientras en mi casa la tensión se disfrazaba de silencio y mi hermana caminaba como si no hubiera arruinado deliberadamente mi noche de graduación, yo comencé a planear todo sin decir una sola palabra. No le grité, no le reclamé, no armé ninguna escena. No porque me hubiera resignado, sino porque en mi cabeza ya estaba todo tomando forma y entendí que cuanto más confiada estuviera ella, más efectiva sería la caída. Me observaba con esa suficiencia que siempre tuvo cuando se salía con la suya, como si al ver que no reaccionaba, confirmara que yo era incapaz de hacer algo más allá de mirar hacia abajo. Hasta me preguntó, con una risa burlona, si me había dolido verla con mi amigo, y lo dijo así, entre comillas invisibles, como si yo no tuviera derecho a sentir nada. Me limité a encogerme de hombros y contestar que no me importaba. La vi alejarse convencida de que había ganado, y lo que no sabía es que yo ya estaba trabajando en su derrota. Durante ese tiempo, hablé con un par de personas clave. No con mis padres, por supuesto, porque ellos siempre fueron los primeros en minimizar cualquier problema, sobre todo si ella era la responsable. Tampoco con mis amigas más cercanas, porque no quería que nadie interfiriera con lo que tenía en mente. En cambio, me acerqué a David,
un compañero del club de audiovisuales que estaba encargado de manejar el proyector en los eventos escolares. No éramos exactamente amigos, pero nos conocíamos lo suficiente como para que confiar en mí no le pareciera raro. Le dije, con toda la calma del mundo, que necesitaba proyectar un video en la fiesta de cierre que el comité de graduación estaba organizando para el fin de semana siguiente. Iban a mostrar videos de recuerdos, fotos del anuario, escenas graciosas que algunos profesores ya habían aprobado. Le aseguré que el mío era parte de eso, una especie de homenaje que quería dedicar a mi grupo, que no era nada escandaloso y que me haría un favor si solo lo dejaba programado para que se reprodujera al final. Después de la entrega simbólica de diplomas. No le dije más, no era necesario. Me pidió que se lo mandara en formato MP4 y que lo titulara igual que el resto de archivos, así pasaría desapercibido en la lista de reproducción. Lo hice al día siguiente. Todo estaba listo. Mientras tanto, me dediqué a preparar el ambiente. Sabía que si soltaba toda la verdad de golpe, algunos se pondrían de su lado por costumbre, otros serían los desentendidos y habría quienes incluso intentarían justificarla. Así que me fui por lo sutil. Sembrar la duda, despertar curiosidad, hacer que los demás empezaran a mirarla con otra perspectiva sin necesidad de decirlo todo de una vez. Comencé a hablar con algunas personas de su círculo. En los pasillos, en la cafetería, incluso al salir de clase. No inventé nada. Solo compartí pedacitos de verdades que ya tenía confirmadas. A una de sus mejores amigas, por ejemplo, le pregunté si alguna vez había escuchado a mi hermana decir algo negativo sobre su casa, y cuando me dijo que no, respondí con un simple «ah». Entonces seguro entendí mal lo que vi en su chat, y lo dejé ahí, sin aclarar más. A otro chico que estaba claramente interesado en ella le comenté, como si fuera al aire, que había encontrado una lista en su cuaderno donde él tenía una estrella al lado del nombre, y que yo no tenía idea qué significaba. Pero que me pareció raro. A cada persona, una pieza. Sin acusar directamente, sin ponerme en el centro. Solo solté los detalles como quien recuerda algo sin importancia, y cada vez que lo hacía, veía como la expresión de la otra persona cambiaba, como en sus cabezas se abría una grieta. Lo más difícil fue mantener la compostura en casa. Mi hermana seguía actuando como si todo estuviera bien. Me pedía que le pasara la sal en la mesa, me preguntaba si iba a ir a la fiesta de cierre, incluso me ofreció que nos arregláramos juntas como antes. Fue cínico. No sé si lo hacía para provocarme o porque genuinamente creía que todo lo que había hecho podía barrerse bajo la alfombra. Yo me limité a asentir, a responder lo justo y necesario, a hacérmela indiferente. No porque me diera miedo enfrentarla, sino porque ella no merecía saber lo que estaba por venir. Su caída tenía que ser pública. Tenía que ser frente a todos, del mismo modo en que ella se había burlado de mí. La noche del evento llegó rápido. Era una fiesta en un centro comunitario decorado con luces colgantes, globos con los colores del instituto y una pista de baile improvisada con reflectores giratorios. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que esa noche era el verdadero cierre, mucho más importante que la ceremonia oficial de entrega de diplomas. Ahí era donde se tomaban las fotos que iban a vivir para siempre en las redes sociales, donde se hacían las confesiones de última hora, donde las historias de secundaria se cerraban, para bien o para mal. Me arreglé con calma, sin prisa, sin ninguna expectativa de parecer espectacular. Me puse un vestido negro sencillo, de esos que no llaman demasiado la atención, y recogí el cabello como siempre. No necesitaba ser la protagonista visual de nada. Iba a hacerlo por otra razón. Al llegar, todo era ruido, música, risas. Vi a mi hermana posando para las cámaras, con otro vestido nuevo que seguramente mis padres le habían comprado después de su triunfo anterior. La vi rodeada de las mismas chicas a las que ella despreciaba por detrás, todas abrazándola y repitiendo lo maravillosa que se veía. Caminé entre ellos como una sombra, saludando a los pocos que se me acercaban, recibiendo un par de comentarios incómodos sobre lo que había pasado en el baile anterior, como si la gente no supiera de qué lado ponerse. Algunos me miraban con lástima, otros con duda. Y yo, en silencio, solo esperaba que el reloj avanzara. Sabía exactamente en qué minuto iba a empezar la proyección. El encargado me había dado una hora estimada,
y yo había programado todo para que el video se activara automáticamente tras una breve presentación del comité de estudiantes. Solo tenía que aguantar 30 minutos más. 30 minutos donde el mundo aún giraba en torno a ella. 30 minutos donde todos seguían creyendo la versión que ella había inventado. Después de eso, todo iba a cambiar. Porque cuando terminara ese video, ni su sonrisa, ni sus excusas, ni sus lágrimas de última hora iban a ser suficientes para limpiar lo que estaba por salir. Esa noche, la máscara se iba a romper. Y no iba a ser yo quien la quitara. Iba a ser ella misma, frente a todos. Actualización 4. Faltaban menos de 5 minutos cuando noté el cambio sutil en el ambiente. No era algo evidente, no era un silencio repentino ni un apagón dramático, pero se sentía. Era esa expectativa tensa que se genera justo antes de que pase algo, como si incluso sin saberlo todos presentaran que algo se avecinaba. Los miembros del comité de estudiantes estaban agrupados junto al escenario improvisado que decoraron con papel metálico y cortinas colgantes. Uno de ellos, Tyler, agarró el micrófono con entusiasmo, dio un pequeño discurso lleno de frases genéricas sobre lo orgullosos que estaban, sobre lo especial que había sido la clase ese año, y agradeció a los padres, a los maestros y a los voluntarios. Todos aplaudieron, algunos con sinceridad, otros simplemente por inercia. Después vino la parte que todos esperaban, la proyección del video de los mejores momentos. Una compilación de fotos, clips de eventos escolares, trozos de presentaciones, grabaciones de salidas de campo, y selfies en los pasillos del instituto. La música de fondo era una de esas canciones de despedida que siempre usan en videos de graduación, con una letra cursi que a más de uno le sacó lágrimas falsas y sonrisas nostálgicas. Nadie notaba lo que venía. Nadie, excepto yo. Mi hermana estaba en primera fila, rodeada de su grupo habitual. Riendo, comentando en voz baja cada imagen que salía en pantalla. Hacía gestos cada vez que aparecía su cara, como si estuviera en un desfile de celebridades. Todos los que estaban a su alrededor le seguían el ritmo, como si fueran satélites orbitando un pequeño sol que creía iluminarlo todo. En el fondo del salón, junto a la mesa del sonido, yo me apoyaba contra una pared, con el celular en la mano y el corazón bombeando una mezcla de ansiedad y calma que nunca antes había sentido. Sabía que el video estaba a punto de cambiar. Sabía que faltaban solo unos segundos. Conté las respiraciones. El corte fue sutil. Después de una foto grupal en blanco y negro, la música se desvaneció con elegancia. La pantalla quedó en negro apenas un par de segundos, los justos para que la transición pareciera parte del mismo montaje. Y luego, sin aviso, comenzó el nuevo video. Apareció una imagen borrosa de una nota escrita a mano. Un fondo blanco con el membrete del centro médico de la escuela. En silencio. El audio que le seguía era mi voz. Grabada sin emoción, sin dramatismo, sin adornos. Solo mi voz leyendo el contenido de esa nota. Se exime a la alumna MR de participar en las actividades de educación física por lesión en zona íntima. Provocada por uso indebido de tratamientos químicos no autorizados. La mayoría al principio no entendió. Algunos rieron por lo bajo, otros fruncieron el ceño. Pero cuando mi voz repitió la frase completa y apareció en pantalla la imagen ampliada del documento, con su nombre parcialmente cubierto, pero lo bastante reconocible como para saber de quién se trataba. Las risas se fueron apagando. Y entonces, sin transición, comenzaron a salir las capturas. La primera era un fragmento del chat donde ella decía, textualmente, no soporto cómo huele su casa, pero igual voy porque me da descuentos. Nombre de contacto tapado, pero con el icono y color del perfil intactos. Luego vino otro mensaje donde hablaba de sus amigas como si fueran idiotas útiles, diciendo que las tenía bien controladas. Después una lista de nombres con anotaciones al lado, algunas marcadas como le debo algo, otras como con esta ya no hablo más, me choca. Eran pantallazos que, aunque yo había editado para no comprometer datos demasiado personales, conservaban la esencia de su crueldad con suficiente nitidez como para no dejar espacio a la duda. El video no duraba más de 3 minutos, pero el silencio que se instaló durante ese tiempo hizo que pareciera eterno. A los 30 segundos, escuché el primer susurro. Una chica dijo, ¿es ella?
Otra, más lejos, soltó un no puede ser. Mi hermana seguía inmóvil. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en su expresión de incredulidad. No hablaba, no se movía. Solo miraba fijamente la pantalla, intentando procesar lo que estaba viendo, o tal vez esperando que el video se detuviera antes de llegar al punto crítico. Pero no lo hizo. Porque el último fragmento era un mensaje de voz. Uno que ella misma había grabado para una compañera que ya no le hablaba, donde se burlaba de cómo algunas chicas se vestían para llamar la atención. Se escuchaba claramente como decía, la mitad de ellas parecen mendigas con brillo. Y la otra mitad, solo están esperando que algún idiota les invite una cerveza para abrirse de piernas. Silencio absoluto. Como si alguien hubiera desconectado el sonido de la fiesta. Ni los organizadores sabían qué hacer. Nadie hablaba. Nadie se reía. Nadie bailaba. La pantalla se apagó. La música no volvió. El comité de estudiantes miraba nervioso entre sí, como si no supieran si pedir disculpas o hacer como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en mi lugar. No dije una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Ella sí. Porque cuando la gente empezó a girarse hacia ella, esperando alguna reacción, mi hermana solo alcanzó a balbucear algo parecido a eso no era para, y se detuvo. Ni siquiera supo cómo terminar la frase. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Tropezó con una de sus amigas, que ya estaba apartándose, como si quisiera que el espacio físico entre ellas hablara por sí mismo. Salió corriendo hacia la puerta trasera, y en ese momento supe que todo había funcionado. Porque por primera vez, no era yo la que se iba llorando de un evento. No era yo la que tenía que fingir que no pasaba nada. No era yo la que cargaba con la vergüenza ajena mientras el mundo aplaudía a quien más daño me hacía. Ella se fue, y nadie fue detrás. Su grupo se disolvió como polvo en el aire. Algunos intentaron actuar como si nada, otros simplemente se alejaron. Yo me senté en una mesa vacía y respiré hondo. No con alegría, no con orgullo. Con alivio. Porque ese silencio, el que por años me tragó, esa noche me devolvió todo lo que me había robado. Y por primera vez, fue ella quien se vio obligada a enfrentarlo. Frente a todos. Frente a la misma multitud que la había elevado, que la había defendido, que la había alimentado. Nadie la salvó. Porque la verdad, cuando ya no tiene quien la calle, se vuelve más fuerte que cualquier mentira disfrazada de carisma. Actualización final. Pasaron 3 días antes de que alguien en mi casa mencionara lo sucedido en voz alta. Durante ese tiempo, el ambiente fue denso, cargado de una tensión que ninguno se atrevía a romper. Mi hermana apenas salía del cuarto. A veces escuchaba cómo daba vueltas dentro de su habitación, caminando de un lado a otro, o llorando tan bajito que el sonido apenas cruzaba la pared. Mis padres, lejos de enfrentarla o buscar alguna conversación honesta, optaron por su estrategia favorita, el silencio. Fingieron normalidad. Hablaban del desayuno, del clima, de lo que había que comprar en el supermercado, pero nadie preguntaba nada. Nadie cuestionaba nada. Ni siquiera cuando mi hermana se encerró en el baño por casi 1 hora llorando mientras se lavaba la cara una y otra vez, como si pudiera borrar lo que había pasado. Fue mi madre quien, al 4.º día, explotó. No conmigo. No con ella. Consigo misma. Estaba lavando platos, y de pronto tiró uno al fregadero con tanta fuerza que se partió. Dijo algo como esta casa se está volviendo una locura y se quedó mirando el agua correr mientras los pedazos de loza se amontonaban en el fondo. Luego se giró hacia mí, sin mencionar mi nombre, sin acusarme directamente, y soltó, no sé quién tuvo la idea de arruinarle la vida a su propia hermana de esa manera. Lo dijo sin levantar la voz, con ese tono cargado de decepción que solo los padres saben usar cuando quieren hacerte sentir como una traidora sin necesidad de alzar la mano. Yo no respondí. Porque en el fondo, esperaba que en algún momento lo hicieran. Que buscaran justificar lo injustificable. Que se volvieran a poner del lado de la hija escandalosa, de la hija carismática, de la hija preferida. Lo que no esperaban era que esta vez no iba a quedarme callada. Me levanté con calma, sequé mis manos con la toalla que colgaba al lado del microondas,
Y le respondí con toda la tranquilidad del mundo que yo no había arruinado nada. Que lo único que hice fue mostrar lo que ella llevaba años escondiendo. Le recordé, sin levantar la voz ni suplicar comprensión, que esa misma hija suya me había robado un vestido, una cita y una noche entera sin ningún remordimiento, y que si eso no contaba como crueldad, entonces tal vez lo que estaba realmente arruinado era su concepto de familia. Le dije que había pasado años siendo la hija que se callaba, que aguantaba, que sonreía, mientras la otra hacía y deshacía como si todo le perteneciera. Y que si en algún momento me callé, no fue por debilidad, sino por respeto. Un respeto que no fue recíproco. Y que esa noche, en esa pantalla, lo único que hice fue devolverle a mi hermana exactamente lo que ella había sembrado. Mi madre no respondió. Solo bajó la mirada y se quedó ahí, con las manos hundidas en el agua jabonosa, como si por un instante entendiera todo lo que nunca quiso ver. La noticia del video se regó como pólvora entre los estudiantes. Para el lunes, ya era tema de conversación en todo el instituto, aunque las clases habían terminado oficialmente. En los grupos de WhatsApp, la gente discutía si era verdad, si era una exageración, si era justo o si yo había ido demasiado lejos. Algunos intentaron defenderla al principio, diciendo que todos tenemos derecho a cometer errores y que nadie debería ser expuesto de esa manera. Pero bastó con que una de las chicas del video, la misma que aparecía en el chat como apestosa con descuentos, confirmara que los mensajes eran reales para que las opiniones cambiaran. Y no porque de pronto todos fueran moralmente puros, sino porque era más fácil alinearse con la parte que ahora parecía tener el control. Mis amigos más cercanos me escribieron para decirme que habían estado esperando ese momento por años. Que siempre supieron que algo en ella no cuadraba, pero nadie quería meterse. Que estaban orgullosos de que yo hubiera tenido el valor que a ellos les faltó. Yo no les respondí con euforia ni con gratitud. Solo les dije que lo hice por mí. Porque lo necesitaba. Porque ya no podía cargar con todo eso en silencio. Mi hermana, por su parte, desapareció del mapa digital. Cerró sus cuentas, o al menos las puso en privado. No volvió a pisar ninguna reunión con sus antiguas amigas. Incluso la vi una vez entrar a casa con una gorra y gafas oscuras, como si alguien le estuviera persiguiendo. Mis padres, todavía empecinados en protegerla de las consecuencias de sus actos, intentaron convencerla de que todo pasaría, de que el tiempo lo cura todo, de que la gente olvida. Pero no era cierto. Porque esa noche la gente no vio solo un error. Vieron un patrón. Una cadena de actitudes y desprecios que durante años se habían camuflado bajo el disfraz de lo popular. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El último día antes de que yo empacara mis cosas para irme a la universidad, mi hermana apareció en la puerta de mi cuarto. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido como si se lo hubiera lavado apurada, y la voz rota de alguien que no ha dormido bien en días. Me preguntó, casi susurrando, si alguna vez iba a perdonarla. Que sabía que me había herido, que se había pasado de la raya, pero que no pensó que yo sería capaz de hacerle eso. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque me pareció patético que hasta en su intento de disculpa, volviera a ponerse en el centro. Le respondí que no necesitaba su perdón ni ella el mío. Que ese ciclo ya estaba roto. Que a partir de ahora, si quería reconstruir algo, tendría que hacerlo con honestidad, con humildad, y sin usarme a mí como referencia. Cerré la puerta en su cara sin necesidad de empujarla. Y así me fui. No como víctima, no como heroína. Me fui como alguien que, por fin, dejó de cargar con la culpa que otros le pusieron encima. Me fui con la cabeza alta, no porque mi plan hubiera funcionado, sino porque había recuperado algo mucho más importante, la voz. Esa voz que me habían enseñado a reprimir, que me decían que era mejor no usar, que me empujaron a esconder para no incomodar. Esa voz que, esa noche, frente a una sala llena de gente, habló sin decir una sola palabra. Y cuando lo hizo, no hubo vuelta atrás. Porque lo cierto es que no fui yo quien la destruyó. Fue ella misma. Yo solo apreté reproducir.